Guillermo Manuel Ungo, político salvadoreño que fue presidente del Frente Democrático Revolucionario de El Salvador, FDR, secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario, hijo de un impresor. Hizo algunos cursos de artes gráficas en un instituto de Pensilvania, Estados Unidos. Tras abandonarlos, regresó a su país e ingresó a la Facultad de Derecho. Se doctoró en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por la Universidad de El Salvador. Su tesis de graduación obtuvo la medalla de oro. Ejerció como abogado y profesor universitario. Fue presidente del Centro de Estudios Jurídicos, director del Instituto de Investigaciones José Simeón Cañas de la Universidad Centroamericana, jefe del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de El Salvador. En 1968 fundó el Partido Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, formación política de tinte socialdemócrata en la que en 1970 fue nombrado secretario general. El MNR está adscrito desde 1978 a la Internacional Socialista, de la que Ungo fue uno de los vicepresidentes. En 1972, el partido liderado por Ungo participó en las elecciones presidenciales salvadoreñas, integrado en la Unión Nacional Opositora 1. Junto a la Democracia Cristiana y a la Unión Democrática Nacionalista, UDN, en aquella ocasión el secretario general del MNR se presenta como candidato a la vicepresidencia de la República. Ese mismo año, Ungo tuvo que exiliarse por primera vez después del fraude registrado en los comicios. Volvió a El Salvador en 1979. El 17 de octubre pasó a ser miembro de la Junta de Gobierno, que dirigió el país tras el golpe de Estado de los jóvenes oficiales contra el dictador Humberto Romero. Sin embargo, Guillermo Ungo apenas permaneció 4 meses en este cargo, del que dimitió el 3 de enero de 1980 para exiliarse en Panamá a causa de las presiones de la alta jerarquía militar. El Movimiento Nacional Revolucionario se integró en abril de 1980 en el Frente Democrático Revolucionario, plataforma política que agrupaba a una veintena de organizaciones salvadoreñas que luchaban por un cambio social en el país, que estaba afiliada políticamente al Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, FMLN. Ungo fue designado presidente del Frente Democrático en diciembre de 1980. Desde entonces compartió influencia con Rubén Zamora, líder del Movimiento Popular Social Cristiano, vicepresidente del FDR. En noviembre de 1987 regresó a El Salvador, tras 7 años de éxito, en virtud del Acuerdo de Esquipulas II. Una vez en el país, entró en contacto con el resto de las formaciones políticas nacionales. Se constituyó luego la llamada Convergencia Democrática junto al Movimiento Popular Social Cristiano y el Partido Socialdemócrata, PCD, de Mario Reni Roldán. En las elecciones presidenciales del 19 de marzo de 1989, Guillermo Ungo encabezó la Convergencia Democrática en los comicios. Esta alianza de izquierda alcanzó solo el 3.4% de los votos. Desde entonces lideró la oposición democrática contra el gobierno de Alfredo Cristiano. El 28 de febrero de 1991 falleció a causa de una embolia cerebral, tras un mes de tratamientos médicos en el Hospital Español de la Ciudad de México. El 28 de febrero próximo se cumplieron 20 años del fallecimiento en México del doctor Guillermo Manuel Ungo, abogado, político, patriota luchador de nuestro país, que dejó una huella imborrable por su pensamiento y su acción. Memo Ungo, como le conocía el pueblo, era el socialdemócrata más consecuente con la época en la que tocó vivir. Su reconocida capacidad académica lo convirtió en fundamento de sus convicciones políticas y de su sensibilidad social.
Era un real enemigo de la dictadura como régimen político. Sabía que la democracia no abriría paso sin derrotarla, y ese convencimiento lo llevó a comprender que en una lucha por la democracia era necesaria la valentía, la lucha, la confluencia de luchadores procedentes de distintas corrientes políticas. Ungo fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, que junto a la Unión Democrática Nacionalista, UDN, y el Partido Demócrata Cristiano, PDC, construyeron la Unión Nacional Opositora, que participó en las elecciones presidenciales de 1972, en las cuales el democristiano Napoleón Duarte era el candidato presidencial y Ungo el candidato a la vicepresidencia. Ya sabemos que ganaron, que el fraude les impidió ejercer la voluntad real del pueblo. Fueron exiliados después de que unos militares intentaran apartar a los fraudulentos para darles lo que en votos habían ganado. Ungo ingresó en el mismo año y siguió la lucha junto al pueblo por abrir caminos a la democracia. Después del golpe de la juventud militar en el golpe de 1979, Ungo integró y representó el Foro Popular, la Junta Revolucionaria de Gobierno. Intentó llevar adelante una proclama de orientación democrática, pero sectores ultraderechistas siguieron reprimiendo al pueblo. Ungo se retiró y en abril de 1980 integró al Frente Democrático que unió a la Coordinadora Revolucionaria de Masas. En abril del mismo año, el Frente Democrático Revolucionario Ungo y el MNR comprendieron la decisión de la lucha armada que se abrió paso masivamente en ese año, bajo el nombre de Dirección Revolucionaria Unificada DRU. Como fuerza política, el FDR decidió acompañar, sin ser parte de la forma armada de la lucha. Guillermo Manuel Ungo se convirtió en vicepresidente del FDR y aliado con el FMLN, constituido en octubre de 1980. Realizó un valioso papel de denuncia y de relaciones diplomáticas en todo el mundo. A esas alturas, el liderazgo de Ungo era universal. La socialdemocracia lo obligó como vicepresidente de la Internacional Socialista, IS. Abogó por el diálogo, por la negociación política, por el respeto de los derechos humanos y condenó las represiones, las matanzas, las persecuciones de la Universidad Nacional, los sindicatos, a las iglesias y defendió con vehemencia el derecho de la acción política de la sociedad en medio del conflicto armado. Memo Ungo, como afiliado del FMLN, compartió el compromiso de observar las normas del derecho internacional humanitario que representaba por parte de la guerrilla. Respeto a los opositores de guerra, respeto a la población civil. Participó en los primeros esfuerzos de diálogo que se desarrollaron entre el gobierno y el FMLN en La Palma y la Anunciatura Apostólica. Viajó muchas veces a los foros Naciones Unidas, a los congresos de Estados Unidos. Era recibido en audiencias sobre derechos humanos en El Salvador y promovió la sensibilidad de la comunidad política internacional siendo parte de misiones del FDR. Luchó por abrir espacios a la participación política electoral en medio del conflicto. Ungo y otros políticos retornaron al país a ejercer ese derecho y en las elecciones de 1989 participó de nuevo. En 1991, el MNR era parte de la coalición denominada Convergencia Democrática que participó en las últimas elecciones en guerra. En medio de esa campaña electoral de 1991, el 28 de febrero, un cáncer puso fin a su vida. Aquel día, en la iglesia del Rosario, nos aprestábamos a recordar con una misa a las víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1977, cuando recibíamos la triste noticia de su fallecimiento. Vino el final de los acuerdos de paz, la lucha por su cumplimiento, la batalla entre la transición al neoliberalismo y la lucha por afianzar el curso democrático. Y en toda esa lucha, e incluso ahora, con un gobierno de cambio, la frase infaltable de Ungo, en el sentido de que se requiere un régimen de mayorías para mayorías, sigue siendo justo. En la acción por la justicia se hace justicia a los luchadores como Ungo, Monseñor Romero, Shafiq Handal y todos los héroes y mártires por justicia y para fortalecerlos en la lucha de hoy. Rindamos homenaje a Guillermo Manuel Ungo, honremos su memoria defendiendo a las mayorías en democracia. Convergencia Democrática a la palestra.
Más allá de ser un estricto ejercicio democrático, las elecciones de 1989 representaron el escenario ideal para exteriorizar la política de cada partido o movimiento frente a un proceso de paz. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, el Frente Democrático Unido, FDR, participaba en comicios electorales. El FDR modificó su nombre a Convergencia Democrática, CD. Además, amplió sus fronteras para albergar al Partido Socialdemócrata, PSC, al Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y al Movimiento Popular Nacional Cristiano. Pese a que la decisión de la convergencia trajo consigo enormes disgustos en varios sectores del FMLN, en apariencia, la participación del CD trajo oportunidad de extender la posibilidad al pueblo salvadoreño. Emperó los resultados de las elecciones presidenciales de 1989. Arrogaron que más del 55% de la población no votó. El partido que más votos obtuvo fue Arena, con el 27%. Es importante destacar que este líder revolucionario cuenta con una fundación la cual lleva su mismo nombre. Estructura organizativa. La estructura organizativa de Fundaungo tiene una asamblea general de socios que es la autoridad máxima, una junta directiva nombrada por la asamblea general y la autoridad ejecutiva, que está compuesta por directores propietarios, directores suplentes, director ejecutivo. Además, cabe mencionar que dentro de la fundación se desarrollan los siguientes programas. Programa de gobernabilidad democrática. Tiene como propósito contribuir al conocimiento y la reflexión de aquellos fenómenos políticos de la realidad nacional, regional que impactan la gobernabilidad democrática del país. Para ello, se han definido 4 áreas de intervención: sistema político electoral, opinión pública, seguridad ciudadana, transparencia. Programa de gestión de territorio y ciudadanía. Tiene como propósito contribuir a la mejora de la interrelación en el Estado y la ciudadanía en los territorios, así como la promoción de ciudadanía. Para ello se han definido 4 áreas de intervención: marco político, legal e institucional de la administración pública territorial, gobierno y administración de las instituciones políticas en el territorio, inclusión ciudadana y participación, gestión del territorio. Además, el programa de estudios sobre políticas públicas tiene como propósito contribuir al conocimiento y reflexión de las políticas públicas que impactan las condiciones socioeconómicas de la población y el desarrollo sostenible del país. Para ello, se han definido 4 áreas de intervención: economía, seguridad social, desarrollo territorial, finanzas públicas. Dentro de su hoja de vida se pueden mencionar sus estudios, sus cargos académicos, como secretario de la Rectoría de la Universidad de El Salvador en 1963 a 1965, jefe del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho entre los años de 1965 a 1970, director del Instituto de Investigación Social de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas entre los años de 1972 a 1979. Cargos políticos: presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador entre los años 68 a 69, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, secretario general del Partido Movimiento Nacional Revolucionario y miembro de la Internacional Socialista, miembro del Consejo Nacional Electoral de El Salvador, candidato a la presidencia de la República en la coalición de la Unión Social Opositora, Demócratas, Cristianos Social y Demócratas, juntamente con José Napoleón Duarte, candidato a la presidencia, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, vicepresidente de la Internacional Socialista que precedía a Willy Brandt, ex canciller alemán y Premio Nobel de la Paz, vicepresidente de COPAL, vicepresidente del Frente Democrático Revolucionario El Salvador, coalición política que agrupa partidos políticos, federaciones sindicales y organizaciones gremiales que oponen al actual régimen salvadoreño, en la alianza con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dentro de sus distinciones, Premio de la Paz, otorgado por el Movimiento Obrero de Dinamarca. Premio Monseñor Leonidas Proaño, por los derechos humanos, la paz y la democracia. Guillermo Ungo es y será recordado por su frase célebre: no se puede ser revolucionario sin ser demócrata, ni ser demócrata sin ser revolucionario. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con